Hola. Eh, no sé quién es que vaya a ver esto, pero quien sea quien lo esté viendo, sé que al igual como yo, está tratando de sobrevivir en esta experiencia humana. Y pues sí, realmente no tengo un guión. Siempre sale mejor. Bueno, no, o sea, siempre pienso las cosas y después simplemente quiero decirlas, pero al momento de tratar de decirlas ya simplemente no sale, pero pues voy a intentarlo. Pero sí, así como me escuchaste, probablemente así como yo, tú también estás tratando de sobrevivir en este juego en el que te metiste, también, así como yo. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, siempre en este mundo de la espiritualidad y del mindfulness y todo esto, siento que siempre vivimos con esta idea de que todo el tiempo tenemos que vivir zen y meditando y observando y tal. Sabes, como que todo el tiempo tienes que estar tranquilo y que sea lo que Dios quiera y el universo, todo está a mi favor y todo eso, pero la verdad es que no. La verdad es que esta experiencia humana es muchísimo más compleja de lo que a veces podemos imaginar. Eh, y bueno, al menos justamente yo todo el tiempo estoy pensando en esto porque, bueno, al final del día yo actualmente estoy en un trabajo, así como probablemente tú también, estás en un trabajo que no te gusta, estás viviendo la vida que no quieres, estás siendo la persona que no quieres ser y todo el tiempo decides, todo el tiempo, todos los días, cada minuto, cada segundo decides quién quieres ser y resulta que todo el tiempo decides ser la persona que no quieres ser, ¿sabes? Y creo que nos la pasamos quejándonos, al menos yo me la paso quejando y diciendo es que esto no es lo que quiero, pero seamos honestos, estamos muy asustados como para poder cambiar las cosas, ¿no? Que para poder cambiar de trabajo, para poder hacer eso que nos gustaría hacer y todo este tipo de cuestiones. Y al menos yo, normalmente, a veces me culpo, ¿no? Por vivir de esta forma. Por decir, es que eres un tonto, es que cómo te conformas con un trabajo que no te gusta, es que por qué sigues haciendo esto, pero al final, como digo, siempre me digo, ¿por qué me culparía por simplemente tratar de sobrevivir? Obviamente la meta es siempre tratar de vivir fuera del estado de supervivencia, ¿no? Pero al final, si algo he aprendido en mis pocos años de vida y en mis pocos años en mi poco tiempo de estar estudiando todo esto, de estar indagando en mi interior y todos estos temas, es que solo somos Dios tratando de entender su propio juego. Siento que lo peor que un humano puede hacer, bueno, no lo peor, pero una cosa que no nos va a ayudar en lo absoluto para nuestro desarrollo como personajes, es culparnos por ser humanos, culparnos por tratar de sobrevivir, como te digo, ¿no? Al final, ¿sabes? Y a veces siento que nos vemos muy separados de los animales, ¿sabes? Porque decimos de que es que pobres animales solo buscan comida y eso es lo único que les importa, tratan de sobrevivir, ese es su propósito, ¿no? Y tratan de sobrevivir de cualquier manera, matándose entre otros o cazando a otras especies y todo eso, pero al final no estamos al final nosotros somos iguales, simplemente creemos estar más evolucionados, ¿no? ¿Cómo es que tratamos de sobrevivir? Siempre buscamos algo que nos haga sentir vivos, ¿no? Al final del día, todos tenemos algún vacío. Por más que trabajemos en nosotros mismos, al final del día siempre va a haber un vacío que el humano va a tratar de llenar hasta cierto punto, ¿no? ¿Y cómo lo llenamos? Con trabajo, un trabajo que no nos gusta porque nos mantiene en zona de confort, porque nos mantiene en un estado del que no nos gusta salir, obviamente. Tratamos de buscarlo por medio de redes sociales, de aceptación, de ropa, de compras, incluso en la comida, incluso en el ejercicio a veces, todo esto, ¿sabes? Y todos tratamos de sobrevivir ¿a qué? ¿A qué? Es la pregunta, ¿no?
justamente a no ser nadie, porque al humano le asusta no ser nada, ¿no? Siempre no, tratamos de sobrevivir, nuestra identidad trata de sobrevivir todo el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros somos al mismo tiempo como animales porque podemos, porque igual tratamos de sobrevivir, ¿saben? Tratamos de llenar nuestros vacíos y al menos en mi vida propia yo lo veo, ¿no? Como te digo, estoy en un trabajo que no me gusta, quiero hacer muchas cosas, probablemente esta es la primera impresión que estás viendo de este extraño, pero mi meta es poder hacer música, ¿no? Probablemente muy cliché, sí, pero ese es lo que me gusta, ¿no? Y yo todos los días me pregunto por qué estás aquí en vez de estar haciendo lo que te gusta. Y la respuesta es un poco clara. Tratamos de sobrevivir. Siempre estamos tratando de sobrevivir todo el tiempo, sea con lo que sea. Con un trabajo que no nos gusta, con una pareja que no queremos o que no nos sentimos cómodos con esta persona. Pero al final del día, claro que esto es una bitácora, no tiene por qué tener sentido, pero hasta cierto punto siento que está bien. ¿Sabes? A veces hay mucho ruido en la cabeza. A veces cuando te das cuenta de que has estado simplemente sobreviviendo y no has estado viviendo en lo absoluto, llega un punto donde te das cuenta que has estado viviendo entre mucho ruido y que no has escuchado el silencio que a veces incluso está gritando, pero no sabemos escuchar. Entonces, me perdí. Ok, entonces cuando te das cuenta de que has estado viviendo entre muchísimo ruido y que por un momento despiertas y sabes, a menos a mí me pasa, no sé si a ti, me empiezo a culpar, ¿no? O sea, empiezo a decir como de ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vives de esta forma? ¿Por qué no puedes cambiar? ¿Por qué no puedes hacer algo distinto? Pero al final, algo que yo he aprendido, no sé si a alguien le sirva, pero yo he aprendido a aceptar que es parte de la experiencia humana. Es feo, o sea, es feo, no feo de feo de que es difícil, sino feo de que no se ve bonito. No es una película, o sea, no se ve como el típico drama de película, no es un proceso feo, es un proceso que no es estético, es un proceso que tiene que se ve sucio, que se ve aburrido hasta cierto punto, ¿no? Pero es un proceso que hasta cierto punto todos tenemos que pasar, ¿sabes? Y cuando yo empiezo a entender que al final del día fallar, vivir en todo el ruido, sobrevivir, caer en las cosas de las cuales tú quieres escapar, es parte del proceso. O sea, mirar hacia atrás y decir he sido esta persona es parte del proceso. Y al final no se trata al menos yo he estado tratando de dejar de entenderlo. No se trata de entenderlo, no se trata de que si nos gusta, si no nos gusta, de victimizarnos, no se trata de eso, se trata de simplemente observarlo, de entender que es parte del proceso y al final, ¿sabes? Tienes de dos, o aceptas que es parte del proceso o te sigues quejando y sigue siendo parte del proceso, o sea, entonces siento que, no sé, al menos como probablemente primera aparición que está sucediendo aquí en esto, que no sé qué es exactamente lo que vaya a ser, no sé, somos Dios tratando de sobrevivir en su propio juego, ¿sabes? Es eso, o sea, es Dios aprendiendo a través de ti a ser un humano. ¿Por qué lo culparías por aprender? ¿Por qué culparías a Dios ¿sabes? Solo está tratando de ser un humano, de ser tú, ¿sabes? Y sé que es difícil,
Sé que a veces tenemos muchos sueños, sé que a veces queremos cambiar las cosas. Y sé que podemos, eso es lo peor, ¿sabes? Lo peor es que a veces es que sabemos que podemos cambiarlo, pero no lo hacemos y entonces nos culpamos y entonces pero aún así no hacemos nada. Es un ciclo del que nunca terminamos. Pero cuando empezamos a verlo con otros ojos, cuando empiezas a verlo de manera de aceptación, tampoco caer en la conformidad, ¿no? De decir, bueno, es que es el proceso, no voy a hacer nada, o ese tipo de cosas, y empiezas a entenderlo y no te preguntas por qué está sucediendo. Al final, yo tengo una mente muy ruidosa. Tengo ascendente en Géminis, entonces tengo una mente ruidosísima y siempre está como, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué el otro? ¿Pero por qué tal? ¿Y por qué cual? Estoy tratando un poco de aprender más del silencio y que las respuestas vienen por sí solas. No sé por qué sigo aquí. Bueno, tal vez sí lo sé, ¿no? O sea, no he hecho lo suficiente, no he hecho lo necesario para poder estar donde estoy. Pero aunque suene raro, aunque suene un poco, aunque nos pegue en el ego, ¿qué tal si aquí es donde tenemos que estar? ¿Qué tal si aquí es donde tienes que estar? ¿Qué tal si aquí es donde tienes que aprender? Obviamente si no hemos avanzado, si no has avanzado es porque algo hay que aprender aquí. Y a veces creemos que los aprendizajes llegan como revelaciones, ¿no? Como en un sueño y Dios nos dice, el universo nos dice, sí, justamente lo que te falta es hacer esto. ¡Wow! Eso no es siempre así. A veces el aprendizaje está en el silencio y te das cuenta de que incluso estando callado ya aprendiste lo doble de lo que pudiste haber aprendido preguntándote por qué, tal vez puede ser esto, tal vez puede ser el otro, ese tipo de cuestiones. Cuando aprendemos a ver el proceso desde otros ojos, desde aceptación, ¿sabes? El decir, al menos a mí el decir acepto las cosas que no puedo cambiar es muy poderoso, ¿sabes? Porque yo, claro que puedo cambiar, claro que puedo irme de mi trabajo, claro que puedo renunciar, pero la verdad te soy honesto, tengo miedo, probablemente como tú, probablemente como muchas personas que tienen, a veces el miedo no es necesariamente a un monstruo, ¿sabes? El miedo no se siente como ese video de terror que te daba miedo a los 10 años. El miedo se siente como un tope. El miedo se siente como una puerta cerrada que no puedes abrir, no sabes qué hay del otro lado. Tengo miedo, estoy tratando de sobrevivir al miedo. Yo podría tirarlo todo, pero ¿qué hay después? ¿Qué hay después? Y siento que eso es lo que nos tiene a todos acorralados aquí, tratando de sobrevivir al llamado. ¿Sabes? A veces es difícil cuando recibes el llamado de que tienes que cambiar algo y te paraliza el miedo. Aún así te paraliza el miedo. Eso es más difícil, ¿no? Es más difícil saber que tienes que cambiar algo y estar paralizado por el miedo que simplemente estar completamente dormido y no cambiar nada. A veces me pregunto cómo sería volver a ser esa persona que vivía como si nada, que vivía, ¿sabes? Feliz, sin preocuparme por lo que voy a lograr antes, ¿no? Pero a veces incluso como jóvenes nos carcome muchísimo el tiempo. Cómo es que el tiempo no existe ni siquiera y cómo es que nos mata, ¿no? Pero sí, si tú también estás tratando de sobrevivir, dale tiempo al tiempo, aunque no exista, acéptalo. Solo velo desde... Es difícil, yo sé que es difícil verlo desde afuera, porque yo cada que trato de observarme a mí mismo, es un poco imposible dejar de identificarme conmigo mismo, ¿no? Pero tratar de observarlo desde afuera, simplemente no preguntar nada, quedarse callado. Yo soy muy malo en el silencio, pero lo poco que he aprendido de él ha sido más significativo de lo que he aprendido del ruido. Entonces no te culpes por sobrevivir, no te culpes por ser tu primera vez viviendo. A veces somos muy duros con nosotros mismos, a veces somos, por supuesto, muy alcahuetes con nosotros mismos, pero no sé si tengamos suficientemente tiempo para poder cambiarlo, pero todo es como debe ser. Todo siempre es como debe ser y tal vez tienes mucho que aprender aquí
Tal vez a veces te sientes sin salida porque no sabes exactamente qué es lo que tienes que aprender, porque no llega nada, porque no llega ninguna revelación, parece que Dios no te habla. Pero a veces es cierto, Dios no habla. Dios no habla, eso no significa que... El hecho de que Dios no hable no significa que Dios no nos enseñe. Y Dios, ya saben, que no me refiero a Jehová o a Yahvé o a Alá o a eso. Dios, este océano del que somos gotitas, ¿sabes? No habla, a veces no habla como quisiéramos, ¿no? Y a veces nos sentimos sin salida, a veces nos sentimos solos, a veces simplemente sentimos que nos desvanecemos en la nada. Pero tal vez así es el proceso. Feo de ugly, no feo de difícil, feo de ugly, feo de que no se ve como en las películas, no se ve como nos lo pintaron, se ve aburrido, se ve tonto, se ve ridículo. Vas bien, pero puedes dar más, igual, podemos dar más. Y tratemos de observar el miedo, ¿sabes? El miedo nos paraliza, pero también nos puede impulsar mucho. Yo te lo digo como una persona miedosísima. Me da miedo todo. Desde hablar de la gente, pedir mis propias cosas, pedir espacio, poner límites, me da miedo. Y hoy en día, hoy estoy grabando este video 8 de mayo de 2026. Me paraliza el miedo. Hoy me paraliza el miedo, no sé cómo vencerlo. El miedo me ha detenido de muchísimas cosas. Tal vez hoy sería una persona diferente si supiera atravesarlo. Pero hoy estoy aquí, hablándote de esto, porque tal vez así tiene que ser. Tal vez hoy el miedo sigue paralizándome, tal vez mañana no. Probablemente sí, pero tal vez no. Sea lo que sea, tengo fe en que así es el proceso. Hoy, la verdad, me paraliza el miedo. Yo no... Soy pésimo poniendo límites. No me atrevería a renunciar a mi trabajo, que odio, mañana, para poder cumplir mis sueños, para poder viajar, para poder hacer mi música. No me atrevería hoy a arriesgarlo todo por mi música. No me atrevería hoy a hacer algo distinto. Hoy, que también está bien, ¿no? También está bien quedarse un ratito tirado. Así es la experiencia. ¿Por qué culparías a Dios? ¿Por qué culparías al océano tratando de entenderse como una gota en sí misma? Entonces, eso es lo que tengo que decir por hoy. Mucho gusto, por cierto. Espero poder hacer esto más seguido. Si tú, como yo, también estás tratando de sobrevivir en este juego, si eres, también porque lo eres, el océano tratando de sobrevivir en sí mismo, tratando de ser gotas y tratando de entender que es un océano, tratando de entender qué es, vas bien. Se ve feo, se ve aburrido, y eso está perfecto. Vas bien, voy bien. Entonces, pues eso, gracias a quien sea que haya escuchado esto, te digo, espero hacer esto más seguido. Hoy superé un poquito el miedo y la procrastinación y la evasión de grabar esto, entonces felicidades a mí. Pero pues eso, hasta la próxima, no sé si ya próxima, espero que sí. Y pues eso, vas bien.